Pues Hoy vámonos. vamos a hablar sobre los panteones antiguos de Guadalajara. Guadalajara fue una ciudad que fue creciendo poco a poco, pero al principio con pocos habitantes, por lo que los panteones dedicados a los muertos eran pequeños. Sobre todo en la época de la colonia, vinieron muchas epidemias y muchas pestes, y entonces los panteones se saturaban rapidísimo y se tenían que construir otros. Estamos viendo en donde estuvo situado el primer cementerio de Guadalajara, junto a la primitiva iglesia catedral, donde ahora está Santa María de Gracia, estaba el panteón, levantado en 1565, y este cementerio estaba donde ahora está la Suprema Corte de Justicia del Estado. El segundo cementerio de nuestra ciudad aparece en el convento de San Francisco, el convento más grande de la ciudad, en donde había, algunos dicen que 5 capillas, otros que 7. Las 2 capillas principales son las únicas que quedan. San Francisco, que desafortunadamente está cerrado por daños a la estructura, y Aranzazú, que está enfrente. Entre estos 2 templos estaba el panteón franciscano, dedicado principalmente a los frailes que ahí vivían, pero que sin embargo en algunos casos se dio la oportunidad a algunos fieles de ser sepultados ahí. El tercer cementerio que aparece en nuestra ciudad es a un costado de catedral, hacia el lado sur, donde ahora se encuentra el Sagrario Metropolitano. Este cementerio duró aproximadamente 100 años funcionando y fue mandado a hacer por el obispo Juan de Santiago de León y Garavito. Posteriormente, por estar cerca del centro de la ciudad y de la catedral y de todo donde era la vida social y religiosa de la colonia, se quitó, se clausuró y posteriormente se convirtió en lo que ahora es el Sagrario Metropolitano. Otro panteón situado en el centro de nuestra ciudad era el de Santo Tomás, en el antiguo convento y colegio de Santo Tomás, donde ahora es la Biblioteca Iberoamericana. También era principalmente para los jesuitas, ya que ellos eran los que habitaban este convento, y también hubo algunas excepciones para sepultar ahí personas de la ciudad. Posteriormente se funda el Hospital Real de San Miguel, que tenía su propio panteón en el siglo XVIII y tenía además una sala de espera y un velatorio. Este es el primer panteón ya con todas las instalaciones, se puede decir, moderno de nuestra ciudad. Ese predio en principio era la casa del tercer obispo de Guadalajara, Francisco Gómez de Mendiola, quien la cedió a la ciudad. Después se convirtió en convento y enfermería de las religiosas de Santa María de Gracia, y posteriormente se convierte en panteón. Es donde antes se conocía la antigua Plaza de Venegas, donde fue ejecutado el Amo Torres, y que ahora ocupan las instalaciones del Mercado Corona. Otro cementerio estuvo localizado al poniente del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Este fue planeado y mandado a hacer por Fray Antonio Alcalde. Recordemos que Fray Antonio Alcalde fue un innovador en la ciudad, mandó a hacer templos, casas, cementerios, hospitales. Este cementerio era pequeño en comparación al que posteriormente es su gran proyecto, el Panteón de Belén, el cual no ve concluido por haber fallecido. Entonces rápido se satura este panteón y también es clausurado. Posteriormente hay otro cementerio, el de Nuestra Señora de los Ángeles. Este cementerio ya era de los grandes cementerios de Guadalajara y estaba en las afueras. Todavía podemos encontrar fotos antiguas con tumbas muy destacadas de personajes con una gran elaboración arquitectónica. Es el primer panteón ya con un estilo arquitectónico propio, pero debido a las enfermedades que sucedían en ese tiempo, se vio contaminado, se cerró, posteriormente es arrasado completamente a la tierra. Se hace ahí el Estadio Municipal de Béisbol, luego también se derriba y luego se construye en los años 50 la central camionera, en ese tiempo nueva, ahora antigua, y ahora está pues subutilizado y parte ya está utilizado por las instalaciones del Ayuntamiento de Guadalajara en la Unidad Reforma. Había otro cementerio por el rumbo de Mexicalcingo,
llamado Agua Escondida. De este no tenemos foto, pero estaba por el rumbo de Mexicalcingo, cerca del templo tan visitado de este barrio. Este siguiente que estamos viendo es el Panteón de Mezquitán, perdón, de Belén, o cementerio de Santa Paula. De él sí conservamos y está conservado como una joya arquitectónica porque es un gran ejemplo de la arquitectura funeraria del siglo XIX. Estaba dividido en dos partes, en la parte posterior que era el patio de los pobres y el que se conserva que era el patio de alcurnia o de paga. Ahí encontramos ejemplos de tumbas arquitectónicas realizadas por los grandes arquitectos del siglo XIX en Guadalajara. Y un dato curioso sobre este panteón, que ahorita por la pandemia está cerrado, pero que normalmente en esta época se hacen recorridos tanto en el día como en la noche, es que no hay una sola imagen de santos o de vírgenes en ella. Solo una Virgen de los Dolores colocada posteriormente, ya a principios del siglo XX, en una tumba. Todo lo demás son ángeles y cruces nada más. Y posteriormente cerramos con este panteón, el de Belén, fue cerrado el 1 de noviembre de 1896 y al día siguiente, el día 2 de noviembre de 1896, se abre el Panteón de Mezquitán. Este de Panteón de Mezquitán, que con la modernización de Guadalajara fue dividido en dos partes para trazar la calle que ahora se llama Enrique Díaz de León, sigue funcionando. Como dato curioso, tiene áreas dedicadas a diferentes nacionalidades. Hay un área alemana, hay un área francesa, en donde se sepultan los originarios de estas tierras y todavía se siguen sepultando cuerpos en él. Sigue vigente. Fíjate, aquí te pregunta Luisa Castro, dice, ¿el Panteón de Belén cuánto ha perdido de su tamaño original? De la parte, ¿no? De la parte arquitectónica, la que conocemos está completa, intacta. Perfecto. Lo que se perdió completamente fue el llamado Patio de los Pobres. Todavía está la puerta en la barda posterior del panteón al fondo. Se encuentra la puerta que daba paso hacia el Patio de los Pobres, lo que ahora viene siendo la torre de especialidades del Hospital Civil. Del Hospital Civil, bien. Javier González dice, ¿cuál es el panteón más antiguo? Ya lo mencionaste, ¿cuál es? El más antiguo, el que estaba ahora donde en el Palacio de Justicia, fue el primero, pero que ya no existe. De los que existen, el Panteón de Mezquitán. Sí, perdón, el Panteón de Belén. Es Belén y luego Mezquitán. El de Los Ángeles, que era anterior a este, desapareció, que es donde ahora está la antigua central camionera. Exactamente. Fíjate cuántas cosas, ¿verdad? No sabemos qué pisamos. Exacto. Si vemos, toda la ciudad prácticamente está asentada sobre panteones. Sobre panteones, totalmente. Aquí vamos a hacer una escuela. Aquí aparecen tantos. Por eso los niños corren. ¿Sí? La misma nueva central camionera de la ciudad tuvo que recorrer, si se puede decir así, un panteón que está a un costado. Todavía está una parte del panteón, es decir, le quitaron un buen pedazo para poder construir la central nueva. Ay. Yo no viajo de madrugada. No, ni quedarnos ahí esperando a alguien. Un dato muy curioso sobre esta obra fue que cuando empezaron, normalmente mandan a hacer las obras arquitectos que no conocen o ingenieros que no conocen la ciudad. Ajá. Entonces metieron las excavadoras, sacaron las cajas y las pusieron a la orilla de la calle para que la gente fuera a reconocer a sus deudos. Ay, no, qué barbaridad. Fíjense toda esta historia. Todavía cuando iba uno las primeras veces a la central nueva, veía la fila de ataúdes recargados en el borde del panteón. ¡Qué fuerte! Ya no digas más, por favor, porque luego la gente no va a querer venir a la nueva central. A Guadalajara. Por favor, así la dejamos. Muy bien. Y pero bueno, Guadalajara es hermosa. Sí, otro dato curioso y mucha gente esto no lo sabe, pero esto en Zapopan. ¿Qué pasó ¿Sabían en Zapopan? que en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, en este caso en Zapopan, cerca de Atemajac, hay un panteón israelí? No. Sí. Claro que sí. ¿Sí, de veras? Sí. Esa sí no me la sabía. Está el panteón de Atemajac. De Atemajac. Que ese es muy conocido y todavía sigue funcionando. Y calles más adelante está el panteón israelita. Mira. Exclusivamente para la comunidad israelita de Guadalajara. Oye, pues está muy bien, qué padre. Fíjate, la gente se preguntaba respecto a esto, porque pues tenemos de todas las nacionalidades. Dices,
¿Y qué pasa con ellos? Pues aquí tienen también su cementerio. Sí, tienen sus partes, por ejemplo, en el Panteón de Mezquitán, como ya lo mencionaba, la parte francesa y la parte alemana. De hecho, el primer sepultado en el Panteón de Mezquitán, un 2 de noviembre, fue un alemán. Fíjate nada más. Fue el que qué bonito. estrenó el Panteón. Toda una tradición. Pues muchísimas gracias, Fabián. Si Al necesitamos contrario. platicar contigo, saber más de historia, ¿a dónde nos dirigimos? En el Facebook de Cultura Guadalajara, ahí pueden hacer las preguntas que gusten. Estoy yo en contacto, pero por medio de Facebook de Cultura Guadalajara o Panteón de Belén, Museo Panteón de Belén, ahí contestamos cualquier duda o cualquier sugerencia de algún tema de historia de nuestra ciudad. Perfecto. Gracias. Al contrario, que te vaya un gusto. muy bien. Bienvenido.